El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. El veneno del pastel, cuando la envidia se vuelve mortal y la justicia cobra su precio. La historia. Todo comenzó en una tarde de domingo, cuando decidí hornear un pastel de chocolate para celebrar que había llegado a los 3 meses de embarazo. Llevaba años intentando quedar embarazada y finalmente, después de tanto esfuerzo, mi esposo Ricardo y yo íbamos a ser padres. Vivíamos en una pequeña casa en las afueras de la ciudad y nuestra vecina más cercana era Patricia, quien también resultaba ser la mejor amiga de mi esposo desde la universidad. Patricia era una mujer hermosa, inteligente y exitosa en su carrera como abogada, pero había algo que la atormentaba profundamente: su incapacidad para concebir hijos. Durante años, Patricia había intentado embarazarse. Había gastado una fortuna en tratamientos de fertilidad, había consultado con los mejores especialistas del país y había probado desde medicina alternativa hasta rituales que bordeaban lo supersticioso. Nada funcionaba. Su matrimonio con Daniel se había vuelto tenso, lleno de silencios incómodos y reproches no dichos. Cuando Patricia se enteró de mi embarazo, noté un cambio inmediato en su comportamiento. La sonrisa que me dirigía parecía forzada y sus felicitaciones sonaban huecas. Pero nunca imaginé hasta dónde podría llegar su desesperación. Esa tarde de domingo, mientras decoraba mi pastel de chocolate con fresas y crema batida, Patricia apareció en mi puerta. Llevaba consigo una botella de vino y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quería celebrar contigo», me dijo, «después de todo, vamos a ser como hermanas ahora que tendrás un bebé». Invité a Patricia a pasar. Mientras preparábamos té, ella insistió en ayudarme con los últimos toques del pastel. Recuerdo vívidamente cómo se ofreció a espolvorear el azúcar glass por encima mientras yo buscaba las velas en la cocina. «Déjame hacerlo», insistió, «tú debes cuidarte ahora». No pensé nada extraño en ese momento. Patricia siempre había sido servicial y yo apreciaba su gesto de amistad. Cuando regresé de buscar las velas, el pastel estaba perfectamente terminado, con el azúcar glass formando pequeños patrones decorativos sobre la superficie. Cortamos el pastel y nos sentamos a disfrutarlo con nuestro té. Patricia me observaba atentamente mientras yo comía, haciendo preguntas sobre mis síntomas de embarazo, mis planes para el bebé y cómo me sentía siendo finalmente madre. «Debe ser maravilloso», decía, «tener esa certeza de que pronto tendrás a tu hijo en brazos». Terminamos nuestro té y Patricia se despidió con un abrazo más largo de lo usual. «Cuídate mucho», me susurró al oído, «y cuida a ese bebé». Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, comencé a sentir dolores intensos en el abdomen. Al principio pensé que era indigestión, pero los dolores se intensificaron rápidamente. Desperté a Ricardo, quien inmediatamente notó que estaba sangrando. Nos dirigimos al hospital de emergencia. Los médicos me examinaron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Había perdido al bebé. El doctor me explicó que había sufrido un aborto espontáneo, posiblemente causado por algún tipo de intoxicación. Mencionó que ciertos compuestos químicos o plantas podían provocar contracciones uterinas severas que resultaran en la pérdida del embarazo. ¿Comió algo inusual hoy?, me preguntó el médico. Recordé el pastel, el té con Patricia, su insistencia en ayudarme con la decoración final. Una sospecha terrible comenzó a formarse en mi mente. Los siguientes días fueron una pesadilla. El dolor de la pérdida era indescriptible. Ricardo y yo lloramos juntos, tratando de entender qué había salido mal. Patricia vino a visitarme, trayendo flores y palabras de consuelo que me sonaban completamente falsas. «Estas cosas pasan», me decía, «quizás era la voluntad de Dios. Tal vez no era el momento adecuado». Pero yo no podía dejar de pensar en esa tarde, en cómo Patricia había insistido en decorar el pastel, en cómo me había observado comer con tanta atención, en cómo me había abrazado de manera tan extraña al despedirse. Decidí investigar por mi cuenta. Comencé a leer sobre plantas y sustancias que podían causar abortos espontáneos. Descubrí que la ruda, una planta común en los jardines, contenía compuestos que podían provocar contracciones uterinas peligrosas. También aprendí sobre otros abortivos naturales como el tanaceto y la artemisa. Recordé que Patricia tenía un jardín extenso en su casa, lleno de plantas medicinales y aromáticas. Siempre había presumido de su conocimiento sobre herbolaria, algo que había aprendido durante sus años de búsqueda de tratamientos alternativos para la fertilidad. Pero necesitaba pruebas. No podía acusar a mi vecina basándome únicamente en sospechas. Decidí confrontar a Patricia de manera sutil. La invité a tomar café una semana después del incidente, cuando ya me había recuperado físicamente aunque no emocionalmente. «He estado pensando mucho sobre lo que pasó», le dije. «El doctor mencionó que pudo haber sido algún tipo de intoxicación». Patricia se tensó visiblemente. «¿Intoxicación? ¿De qué tipo?».
Dijo que algunas plantas pueden causar abortos espontáneos. Continué, observando su reacción. Plantas como la ruda, por ejemplo. El color se desvaneció de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. No sé nada sobre eso, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Patricia, le dije directamente, necesito que me digas la verdad. ¿Pusiste algo en mi pastel? Lo que siguió fue un silencio que pareció durar una eternidad. Patricia me miró con ojos que mezclaban culpa, desesperación y desafío. Finalmente, se quebró. No era mi intención lastimarte, comenzó a llorar, solo quería. No podía soportar verte tener lo que yo nunca podré tener. Confesó que había molido hojas de ruda hasta convertirlas en polvo y las había mezclado con el azúcar glass que espolvoreó sobre mi pastel. Su plan era causar que perdiera el embarazo, pero de una manera que pareciera natural. Pensé que si tú no podías tener hijos, tal vez podríamos ser iguales, sollozó. No tendría que ver todos los días lo que yo no puedo tener. La confesión me llenó de una rabia que no sabía que existía dentro de mí. No solo había perdido a mi bebé, sino que había sido víctima de alguien en quien confiaba, alguien que se suponía era mi amiga. ¿Sabes lo que has hecho?, le grité. Mataste a mi bebé. Asesinaste a mi hijo. Patricia continuó llorando, pidiendo perdón, explicando su dolor, su desesperación, su envidia. Pero sus palabras no podían devolver lo que yo había perdido. Le dije que tenía que confesar, que tenía que entregarse a la policía. Ella se negó rotundamente. Nadie me creería, dijo, y además, no hay pruebas. No puedes demostrar nada. Tenía razón. No había grabado la conversación, no había testigos, y el pastel ya había sido consumido hace días. Sería mi palabra contra la suya. Pero yo no estaba dispuesta a dejar que saliera impune de esto. Durante las siguientes semanas, comencé a planear mi venganza. Si Patricia creía que podía salirse con la suya, se equivocaba profundamente. Investigué todo lo que pude sobre Patricia. Descubrí que su matrimonio con Daniel estaba en crisis, no solo por la infertilidad, sino por problemas financieros. Patricia había gastado tanto dinero en tratamientos que habían tenido que hipotecar su casa por segunda vez. También descubrí que Patricia había estado robando dinero de la cuenta de confianza de algunos de sus clientes, en el bufete donde trabajaba. Pequeñas cantidades que esperaba devolver cuando sus inversiones personales dieran frutos, pero que técnicamente constituían malversación de fondos. Tenía información suficiente para arruinar su carrera y su matrimonio, pero eso no se sentía como justicia suficiente por la pérdida de mi hijo. Decidí usar la misma táctica que ella había usado conmigo. Pasé días investigando sobre venenos y sustancias tóxicas. Aprendí sobre plantas como el acónito, conocido como matalobos, que podía ser mortal en pequeñas dosis. También investigué sobre la digital, que podía causar arritmias cardíacas fatales. Pero entonces me di cuenta de algo, no quería convertirme en asesina. No quería que la muerte de Patricia fuera mi venganza, porque eso me convertiría en lo mismo que ella. En lugar de eso, decidí usar una sustancia que la haría enfermar gravemente, pero que no sería fatal. Quería que experimentara el miedo, el dolor y la desesperación que yo había sentido, pero sin matarla. Elegí usar extracto de ricino, que en dosis controladas podía causar síntomas severos de envenenamiento sin ser mortal. Había aprendido que la ricina, el compuesto tóxico presente en las semillas de ricino, causaba náuseas violentas, vómitos, diarrea y dolor abdominal intenso. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Mi plan era simple, invitaría a Patricia a comer, prepararía un postre especial para ella, y le daría una dosis de su propia medicina. Pero primero, tenía que asegurarme de que ella confesara su crimen de manera que pudiera ser procesada legalmente. Compré un pequeño dispositivo de grabación que se podía ocultar fácilmente. Luego invité a Patricia a almorzar en mi casa, diciéndole que quería hablar sobre cómo seguir adelante después de la pérdida del bebé. Patricia aceptó la invitación, probablemente aliviada de que pareciera dispuesta a superar el incidente. Preparé un almuerzo normal, ensalada, pollo a la parrilla y verduras. Pero para el postre hice un flan de caramelo especial, solo para ella. Mientras preparaba el flan, mezclé cuidadosamente el extracto de ricino con el caramelo líquido. La cantidad era suficiente para hacerla enfermar gravemente, pero no para matarla. Durante el almuerzo, mantuve una conversación normal, pero gradualmente la dirigí hacia el tema del embarazo perdido. He estado pensando mucho sobre lo que pasó, le dije, y creo que necesito cerrar este capítulo de mi vida. Patricia se relajó visiblemente. Me alegra escucharte decir eso, respondió, es la actitud correcta. Estas cosas pasan por una razón. ¿Tú crees?, le pregunté, activando discretamente la grabadora. ¿Realmente crees que mi bebé murió por una razón natural? Patricia frunció el ceño. ¿Qué quieres decir?
Creo que sabes exactamente lo que quiero decir, continué, creo que sabes muy bien qué causó que perdiera a mi bebé. El ambiente en la habitación se tensó inmediatamente. Patricia comenzó a moverse incómodamente en su silla. No sé de qué estás hablando, murmuró. Patricia, le dije firmemente, ambas sabemos la verdad. Pusiste ruda en mi pastel. Mataste a mi bebé porque no podías soportar que yo tuviera lo que tú no puedes tener. Esta vez, Patricia no negó la acusación. En lugar de eso, se puso a la defensiva. ¿Y qué si lo hice?, espetó, ¿qué vas a hacer al respecto? No puedes probarlo. No hay evidencia. Acabas de confesarlo, le dije, tocando el dispositivo de grabación. Sus ojos se llenaron de pánico. ¿Estás grabando esto? Cada palabra, confirmé, incluyendo tu confesión de que envenenaste mi pastel y mataste a mi bebé. Patricia se puso de pie bruscamente, visiblemente alterada. Esto es una trampa. No, le dije calmadamente, esto es justicia. Ahora vas a pagar por lo que hiciste. Patricia comenzó a caminar hacia la puerta, pero yo la detuve. Siéntate, le ordené, no has terminado tu postre. No tengo hambre, dijo, tratando de salir. Insisto, le dije, bloqueando su salida, después de todo, tú insististe en que yo comiera mi pastel aquel día. Patricia se dio cuenta de lo que estaba implicando. ¿Qué pusiste en el flan? ¿Por qué no lo comes y lo descubres?, le sugerí, después de todo, tú eres la experta en poner cosas en la comida de otras personas. El miedo en sus ojos era palpable. No voy a comer eso. Entonces no saldrás de aquí, le dije, mostrándole que tenía las llaves de la casa, al menos no hasta que la policía llegue. Patricia se dio cuenta de que estaba atrapada. Podía negarse a comer el flan y esperar a que llegara la policía, sabiendo que yo tenía una grabación de su confesión. O podía comer el flan y enfrentar las consecuencias de haber probado su propia medicina. ¿Qué hay en el flan?, preguntó con voz temblorosa. Ricino, le dije honestamente, suficiente para hacerte sentir lo que yo sentí aquella noche cuando perdí a mi bebé, pero no suficiente para matarte. Patricia se sentó lentamente, mirando el flan con horror. No puedo creer que estés haciendo esto, murmuró. Yo no podía creer que tú hubieras matado a mi bebé, respondí, pero aquí estamos. Patricia tomó la cuchara con manos temblorosas. ¿Cómo sé que no me vas a matar? Porque yo no soy una asesina, le dije, a diferencia de ti, yo no quiero quitarle la vida a nadie. Solo quiero que entiendas lo que se siente. Patricia se llevó la primera cucharada a la boca. El flan tenía un sabor ligeramente amargo debido al ricino, pero el caramelo dulce enmascaraba en gran medida el sabor desagradable. Todo, le ordené, tal como tú me hiciste comer todo mi pastel. Patricia continuó comiendo, llorando silenciosamente. Con cada cucharada, se daba cuenta de que estaba consumiendo su propia perdición. Una vez que terminó el flan, llamé a la policía. Quiero reportar que alguien acaba de confesar haber envenenado mi comida y causado que perdiera mi embarazo. Les dije, tengo la confesión grabada. Mientras esperábamos a que llegara la policía, Patricia comenzó a sentir los primeros efectos del ricino. Náuseas leves al principio, luego más intensas. ¿Qué va a pasarme?, preguntó, claramente asustada. Vas a estar muy enferma durante varios días, le expliqué, vas a vomitar, vas a tener diarrea, vas a sentir dolor abdominal intenso. Básicamente, vas a experimentar una fracción del dolor que yo experimenté cuando perdí a mi bebé. Por favor, rogó, llévame al hospital. La policía lo hará, le dije, después de arrestarte. Cuando llegó la policía, les entregué la grabación de la confesión de Patricia. Para entonces, ella ya estaba vomitando violentamente y apenas podía mantenerse en pie. La llevaron al hospital bajo custodia policial. Los médicos confirmaron que había sido envenenada con ricino, pero que se recuperaría completamente con tratamiento médico. Mientras tanto, yo fui arrestada por envenenamiento intencional. En el juicio, mi abogado argumentó que mis acciones habían sido un caso de justicia vigilante motivado por un dolor emocional extremo. La grabación de la confesión de Patricia fue admitida como evidencia, y ella fue acusada de homicidio involuntario por la muerte de mi bebé. El juez reconoció que tanto Patricia como yo habíamos cometido crímenes graves. Patricia fue sentenciada a 5 años de prisión por homicidio involuntario. Yo fui sentenciada a 3 años de prisión por envenenamiento intencional. Pero antes de ir a prisión, tuve que testificar en el juicio de Patricia. Fue la primera vez que nos vimos desde el día en que la había envenenado. Patricia se veía demacrada, claramente afectada por los efectos del ricino y por la realidad de enfrentar tiempo en prisión. Cuando testifiqué sobre cómo había perdido a mi bebé debido a sus acciones, ella no pudo mirarme a los ojos. ¿Tienes algo que decir a la víctima?, le preguntó el juez. Patricia se puso de pie lentamente. Lo siento, murmuró, siento mucho lo que hice. La envidia me volvió loca.
Sé que no puedo devolverte a tu bebé, pero quiero que sepas que me arrepiento profundamente. Tus disculpas no pueden traer de vuelta a mi hijo, le respondí, pero al menos ahora vas a pagar por lo que hiciste. Patricia fue enviada a la prisión estatal femenina de máxima seguridad. Yo fui enviada a una prisión de mínima seguridad debido a la naturaleza de mi crimen y al hecho de que había actuado bajo extrema provocación emocional. En prisión, reflexioné mucho sobre lo que había hecho. Parte de mí se arrepentía de haber envenenado a Patricia, pero otra parte se sentía satisfecha de que finalmente hubiera enfrentado las consecuencias de sus acciones. Recibí cartas de apoyo de otras mujeres que habían perdido embarazos, muchas de las cuales entendían mi dolor y mi sed de justicia. También recibí críticas de personas que pensaban que lo que había hecho era tan malo como lo que había hecho Patricia. Después de cumplir 2 años de mi sentencia, fui liberada en libertad condicional por buen comportamiento. Patricia aún estaba en prisión, donde permanecería por otros 2 años más. Cuando salí de prisión, me mudé a otra ciudad para comenzar una nueva vida. El dolor de perder a mi bebé nunca desapareció completamente, pero al menos sentía que había obtenido justicia. Meses después de mi liberación, recibí una llamada de la prisión. Patricia había sido encontrada muerta en su celda. Al principio, las autoridades pensaron que había sido suicidio. Pero la investigación reveló que había sido envenenada. Alguien había puesto ricino en su comida de la prisión. La investigación nunca determinó quién había sido el responsable. Había varias posibilidades. Otras prisioneras que habían escuchado su historia y habían decidido hacer justicia por su cuenta. O incluso un guardia que había simpatizado con mi situación. Pero yo tenía mis sospechas. Había otra mujer en la prisión, María, que había sido encarcelada por matar al hombre que había violado a su hija. María había escuchado la historia de Patricia y había expresado su disgusto por lo que había hecho. Las mujeres que lastiman a bebés no merecen vivir, me había dicho María durante una de nuestras conversaciones. Sospechaba que María había decidido darle a Patricia una dosis final de su propia medicina. Pero nunca pude confirmarlo, y María nunca fue acusada del crimen. La muerte de Patricia cerró un capítulo de mi vida, pero también me hizo reflexionar sobre las consecuencias de la venganza. Había querido que Patricia pagara por lo que había hecho, pero nunca había querido que muriera. Su muerte me recordó que la justicia y la venganza son cosas diferentes. La justicia busca reparar el daño y prevenir futuros crímenes. La venganza busca infligir dolor como retribución. Yo había buscado venganza, pero había terminado obteniendo una forma retorcida de justicia. Patricia había pagado por su crimen, pero el precio había sido su vida. Ahora, años después, puedo reflexionar sobre toda la situación con mayor claridad. Perdí a mi bebé debido a la envidia y la desesperación de otra mujer. Busqué venganza y terminé en prisión. Patricia murió en prisión, víctima de la misma violencia que ella había iniciado. La lección que aprendí es que la violencia engendra violencia. Cuando Patricia envenenó mi pastel, inició una cadena de eventos que terminó con su propia muerte. Mi venganza no trajo de vuelta a mi bebé, pero sí perpetuó el ciclo de violencia que había comenzado. Si pudiera volver atrás, no sé si haría las cosas de manera diferente. El dolor de perder a mi bebé era tan intenso que nubló mi juicio. Pero sé que la venganza no cura el dolor, solo lo perpetúa. Hoy vivo una vida tranquila, pero nunca olvidaré la lección que aprendí, que la envidia puede convertir a las personas en monstruos, y que la venganza puede convertir a las víctimas en perpetradores. La historia de Patricia y mía es una advertencia sobre los peligros de dejar que las emociones negativas controlen nuestras acciones. Es una historia sobre cómo la pérdida puede transformar a las personas, y sobre cómo la búsqueda de justicia puede convertirse en una búsqueda de venganza. Pero también es una historia sobre las consecuencias de nuestras acciones. Patricia pagó el precio final por su crimen y yo pagué el precio de buscar venganza. Ambas aprendimos que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de lo que podemos imaginar. La vida me enseñó que el dolor compartido no es dolor dividido, sino dolor multiplicado. Y que la justicia verdadera no se encuentra en la venganza, sino en la capacidad de sanar y seguir adelante. Esta es mi historia, la historia de cómo la envidia de una mujer destruyó múltiples vidas, y cómo la sed de venganza perpetuó esa destrucción. Es una historia que espero que sirva como advertencia sobre los peligros de dejar que las emociones negativas controlen nuestras acciones. Porque al final, todos terminamos pagando el precio de nuestras decisiones, de una forma u otra. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.